Padre Cristo, hermanos, la gloria, la honra y la alabanza sean para el Señor, y nos gozamos estar nuevamente delante de ustedes luego de un periodo de receso. Estuvimos 2 domingos fuera del aire por razones ajenas a nuestra voluntad, como lo escribimos en el anuncio, pero ya nuevamente estamos aquí en este nuevo horario. De ahora en adelante nuestro horario va a ser hasta segunda orden, a las 7 de la noche de los días domingos. Va a ser nuestro horario de estudio bíblico. Así que vamos a hacer una oración, pero vamos primeramente a buscar el pasaje que vamos a estar viendo en este día, que es en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, recuerden que nosotros empezamos este estudio hace ya unas 3 semanas, en el cual comenzamos a ver los elementos que conforman la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Allí vamos a tener una lectura del verso 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Vamos a orar. Jesús, damos gracias en este día por la oportunidad que nos da de venir delante de nuestros hermanos, los amigos, para compartir estos estudios bíblicos que son de tanta edificación y bendición en nuestras vidas. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu, para que podamos comprender estas cosas y ser un instrumento a través del cual podamos llevar esta enseñanza a su pueblo y a los amigos. En el nombre de Jesús, amén. Como decíamos, pues este estudio lo empezamos hace un par de semanas y estuvimos hablando de lo que es la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es algo natural, no son objetos, sino que es algo espiritual, y más que nada representa nuestra relación con Dios. En la última escuela dominical estuvimos hablando de 6 elementos que conforman la armadura de Dios, y de estos 6 elementos en el estudio anterior estuvimos viendo 3 elementos. Como decíamos, la armadura de Dios es una vestidura sagrada que Dios nos ha provisto a nosotros como soldados que estamos en medio de una guerra espiritual permanente contra Satanás y su ejército. Y nosotros tenemos que estar vestidos con esa armadura día y noche. El apóstol Pablo presenta esta armadura haciendo una analogía o comparación con la armadura que usaba el soldado romano en aquellos tiempos. Recordemos que ese era el imperio dominante en la época de los cristianos de la iglesia primitiva. En la figura que presentamos aparece un soldado vistiendo esa armadura. Como podemos ver, comenzando de la cabeza hacia los pies, tenemos el yelmo o el casco sobre su cabeza, luego una coraza de metal que cubre su pecho. Luego de esto tenemos un cinturón en la cintura, un cinto en el cual cuelgan unas tiras de metal, y además la espada que guinda del cinto, amén, y un escudo en su mano izquierda o derecha, dependiendo del soldado, y finalmente sus pies cubiertos por unas sandalias especiales para la guerra. Y ya hablamos de los 3 primeros elementos, como les decía, de esta armadura: el cinturón de la verdad o cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del evangelio o el apresto del evangelio de la paz. En este día, vamos a ver los últimos 3 elementos: el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. Y comencemos enseguida, hermanos, este estudio con lo que es el escudo de la fe. 3 jóvenes habían sido sentenciados a muerte.
y a una muerte cruel, lenta, dolorosa. Sus vidas no iban a terminar porque los iban a matar a espada, porque los iban a decapitar o porque los iban a ahorcar. No iba a ser una muerte rápida. El mismo rey había dictado la sentencia. Estos 3 jóvenes iban a ser arrojados vivos a un horno de fuego ardiendo. Pero era tal la ira del rey que ordenó que el horno fuera calentado no al doble de lo que normalmente lo calentaban, ni 3 veces, ni 4, 7 veces ordenó el rey que calentaran 7 veces más el horno, porque era mucha la ira que tenía el rey, el enojo que tenía el rey. Era tanto el calor que irradiaba el horno que los soldados que iban a arrojar a los jóvenes al horno fueron calcinados, estando fuera del horno, fueron calcinados por el fuego que irradiaba de allí del horno. Pero antes de que esto sucediera, el rey había hablado con estos 3 jóvenes y les dijo que les daba una oportunidad de salvar sus vidas. Lo único que tenían que hacer, decía el rey, era que al sonido de ciertos instrumentos de música se postraran de rodillas ante una estatua que él había ordenado construir y que representaba algún dios del imperio o representaba al mismo rey, que se consideraba un dios también. Y la respuesta de los jóvenes está en el verso 17 y 18 del capítulo 3 de Daniel. Los jóvenes le contestaron al rey de esta manera: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto llenó de ira al rey, por lo que ordenó que los 3 jóvenes hebreos fueran arrojados vivos al horno de fuego. Y luego que fueron arrojados vivos al horno de fuego, el rey no podía creer lo que estaba viendo y se levantó de su asiento y dijo, voy a decirlo con mis palabras, parafraseando lo que dijo el rey: esto es imposible, mis ojos no pueden creer lo que estoy viendo. ¿Cómo es posible que estos 3 jóvenes se estén paseando vivos dentro del horno de fuego ardiendo? Y aún aparece un cuarto personaje que tiene semejanza de hijo de los dioses. A estos jóvenes Dios los protegió porque cada uno de ellos tenía puesta la armadura de Dios y utilizaron la pieza de esa armadura que era necesario para ese momento, el escudo de la fe. En el estudio anterior habíamos visto las 3 piezas de la armadura. Estas piezas, lo que era la que vimos la vez anterior, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio y el yelmo de salvación, eran piezas que se ajustaban al cuerpo. Sencillamente el soldado se las colocaba. Amén. Pero en el caso del escudo sucedía algo distinto. Había que sostenerlo y levantarlo para utilizarlo de una manera efectiva. El escudo al cual se refiere el apóstol Pablo no es ese que viene a nuestras mentes cuando pensamos en el escudo. La mayoría de nosotros seguramente está pensando en un escudo pequeño que el soldado lo tenía aquí en su mano izquierda y el que podía mover para aquí, para allá, como él quisiera, con facilidad. No, el escudo romano al cual se refería el apóstol Pablo era un escudo casi de la altura de una persona y de medio metro de ancho o un poco más, lo que significa que protegía todo el cuerpo del soldado. Ese es el escudo al cual se está refiriendo el apóstol Pablo. Estos escudos romanos no eran planos como nosotros podemos pensar, sino que eran cóncavos, es decir, tenía cierta curvatura. El escudo tenía cierta curvatura para desviar la espada de sus oponentes, para menguar también la fuerza de la embestida de los golpes del enemigo, pero sobre todo tenía un propósito, y esto era lo más importante, para evitar los dardos de fuego del ejército enemigo. Así le llamaban a las flechas incendiarias usadas en aquellos tiempos. En aquellos tiempos se usaban unas flechas a las cuales se le untaba brea en la punta y luego se les prendía fuego y luego eran lanzadas
pero por la forma del escudo romano y la altura que tenía, resbalaban y se apagaban enseguida estas flechas incendiarias o estos dardos de fuego. Entonces, por esa razón es que el apóstol Pablo habla espiritualmente del escudo de la fe, apagando los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Moisés, por ejemplo, no podía ver a Dios, pero dice la Escritura que él se sostuvo como viendo al invisible durante 40 años en el desierto. Pero hay algo más que nosotros podemos hablar en términos militares del escudo romano. Había una formación especial. Ellos tenían distintas formaciones, pero había una formación especial que ellos usaban constantemente. Era la que más usaban en la guerra. En este tipo de formación, los que iban adelante ponían el escudo al frente. Los que iban al costado izquierdo ponían el escudo al costado izquierdo. Los que iban al costado derecho ponían el escudo al costado derecho. Y los que iban detrás de los que iban adelante al frente ponían los escudos sobre sus cabezas. Es decir, que formaban una especie de techo de escudo. Y alrededor todo cubierto. Ahí no había un solo espacio libre por el cual pudiera caer una flecha, por la cual pudieran golpearlos con piedras de molino que a veces lanzaban de las murallas, o trozos de madera pesados, amén, también lanzaban desde las murallas, pero todo eso caía en ese techo de escudo que formaban los soldados romanos, amén. Así que era una formación prácticamente impenetrable, amén. Y con esta formación ellos avanzaban hasta llegar a las murallas de la ciudad y derribaban las puertas. Esta formación es la que debemos usar nosotros, es la que debe usar la iglesia para que no quede ninguna abertura donde el enemigo nos pueda disparar sus dardos de fuego y afectarnos. Tenemos que cubrir todas las áreas vitales de nuestra vida espiritual, al frente, a los costados, detrás, amén, sobre nuestras cabezas, amén. Tenemos que cubrirnos totalmente con el escudo de la fe. Los dardos de duda, los dardos de temor, los dardos de desesperación, los dardos de angustia, de preocupación, todos son desviados por el escudo de la fe. Y aún el dardo preferido de Satanás, que es el dardo del desánimo, amén, y que lo usa con mucha eficacia, todo eso es desviado cuando tenemos el escudo de la fe en nuestra mano y lo utilizamos adecuadamente, porque al que cree todo le es posible, dice la Escritura de Dios. Y nosotros tenemos la fe, la certeza, la seguridad de que con Dios somos más que victoriosos, y que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza por los siglos. Nosotros tenemos la fe de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mayor enemigo del cristiano, el mayor enemigo de nosotros es la duda. Veamos ahora un caso negativo, contrario al de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Una pareja de ancianos pasó toda su vida anhelando tener hijos, pero llegaron a la ancianidad sin cumplir sus deseos, sin ver hecho una realidad aquel anhelo. El anciano, llamado Zacarías, era sacerdote y aún oficiaba en el templo de acuerdo al orden establecido. Y estando un día en el lugar santo, se le aparece un ángel y le habla y le dice que él y su mujer iban a tener un hijo y que debían ponerle por nombre Juan, y que él sería el encargado de prepararle el camino al Mesías. ¿Y cómo reaccionó Zacarías ante esta gran noticia? Pero ¿cómo va a ser posible si yo soy viejo y mi mujer también? Como sacerdote, Zacarías
conocía perfectamente las escrituras, era un experto en las escrituras y sabía que Abraham y Sara, Dios le había concedido un hijo siendo ellos ya muy viejos, y que Raquel, Rebeca, Ana eran mujeres estériles, pero que Dios le concedió tener hijos. ¿Por qué dudó Zacarías entonces? Porque su fe se había debilitado con el paso de los años. El ángel le dijo: por haber dudado, te quedarás mudo hasta el nacimiento del niño. Cuando el enemigo le tiró el dardo de fuego de la duda, él no levantó el escudo. Y el dardo dio en el blanco, en el corazón y en la mente del sacerdote. Esto nos puede suceder a nosotros, que al pasar de los años, nuestra fe vaya menguando, si es que no confiamos en Dios en toda circunstancia. Es necesario que siempre, en todo momento, nuestra fe se mantenga en alto. Es decir, el escudo de la fe siempre tiene que estar en alto. ¿Cuántas veces en medio de la batalla no nos hemos sentido como que Dios no nos oye, como que Dios no nos socorre, y comenzamos a dudar? Bueno, en esos momentos estamos experimentando precisamente los dardos de fuego del maligno, y para eso tenemos el escudo de la fe. Pero entonces, cuando suceden esas cosas, queremos solucionar nuestros problemas a base de nuestro conocimiento humano, de nuestra inteligencia humana. Y es allí donde fallamos. Un gigante filisteo desafiaba al pueblo de Israel y pedía que un guerrero se enfrentara a él, y que si él era vencido, los filisteos se rendirían. Nadie se atrevía a enfrentarlo porque era un gigante. Hasta que apareció un pastorcillo de ovejas que dijo que él estaba dispuesto a enfrentarse al gigante. El rey de Israel lo llamó y le dijo: ponte mi armadura para que vayas a pelear con ese gigante. Y David se puso aquella armadura, el joven David. Pero cuando comenzó a caminar, lo hacía torpemente porque no estaba acostumbrado a ese tipo de armadura. Así que decidió quitarse la armadura y confiar solamente en Dios. Y Dios respaldó al joven David y venció al filisteo solo con una honda y unas piedras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta historia representa la armadura humana y la armadura divina. La humana, la del rey Saúl, y la divina, la protección de Dios, el escudo de la fe. El escudo de la fe, hermano, amigo, es para que tú protejas a tu familia, para que tú protejas tu salud, para que tú protejas tu economía, para que tú protejas tu vida espiritual. Cada batalla de nuestra vida se puede convertir en victoria si utilizamos el escudo de la fe. La Escritura dice: no es con espada, no es con ejército, dijo el escritor bíblico, sino con el Santo Espíritu de Dios. Nuestra victoria la determina nuestra relación con Dios. Y es allí donde más ataca el enemigo. Es lo que más debemos proteger con el escudo de la fe. Nuestra vida de oración, nuestro servicio en la obra de Dios, nuestra consagración a Dios. Eso debe ser lo más importante en nuestra vida. Hay algo que hacía el soldado cuando iba a la guerra, y es que ungían el escudo. Pero no pensemos que lo ungían porque lo estaban dedicando a Dios, sino que le ponían aceite con un propósito, para hacer el escudo resbaladizo. De esa manera las armas de su oponente resbalaban, las flechas encendidas también resbalaban. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ungir el escudo para nosotros significa estar llenos de la presencia de Dios. Si es así, todos los ataques del enemigo van a resbalar, van a pasar por ese escudo, no van a llegar a ti. Esto en cuanto al escudo de la fe. Vamos a ver el siguiente elemento de la armadura de Dios, que es el yelmo de salvación. En una ocasión salió una noticia de las muchas que salen de accidentes en los Estados Unidos. La noticia era la siguiente: un patinador había perdido la vida en un accidente mientras hacía sus acrobacias. Sufrió la fractura del cráneo y otras lesiones que lo llevaron a la muerte. Mientras, en otro periódico salió otra noticia. Una niña, mientras patinaba en la calle, fue atropellada por un conductor. La llanta le pasó por encima de la cabeza. La niña
solo sufrió lesiones menores. ¿Por qué razón? Porque ella llevaba puesto el casco de protección. Pero el patinador que murió no tenía puesto el casco, la niña sí. Eso hizo la diferencia entre la vida y la muerte en uno y otro caso. El yelmo era un casco que utilizaba el soldado romano como parte de su armadura y que le cubría la cabeza y parte de la nuca. Un soldado sin casco era un soldado muerto en la batalla, aunque llevara todos los demás elementos de la armadura, la coraza, todo lo demás. De nada le servía si no tenía el yelmo sobre su cabeza, el casco. ¿Qué representa para nosotros el yelmo de salvación? Para la niña, como mencionamos, ese casco representó su salvación física. En el caso nuestro, el yelmo de salvación representa lo que nos libró de la muerte espiritual y nuestra entrada al reino de los cielos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 5:8-10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dio salvación. La justicia de Dios exige un castigo por nuestros pecados, pero su misericordia, la gran misericordia de Dios, nos proporcionó un sustituto, Jesucristo, nuestro Salvador, quien estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Para ser salvos necesitamos ese Salvador, porque Dios no nos ha puesto para ira, dice la palabra de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, que murió por nosotros. ¿Para qué es el yelmo de salvación en el caso nuestro? Para cubrir la cabeza. ¿Y qué es lo que está en la cabeza? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Las batallas se ganan o se pierden allí, en la mente de nosotros. Por eso debemos cubrir nuestra mente, nuestra cabeza con el yelmo de salvación. Nosotros no somos perfectos, somos pecadores y le vamos a fallar a Dios de una o de otra manera. Y es allí cuando el diablo comienza a atacarte y comienza a enviar dardos a tu mente. Le fallaste a Dios, Él no te va a perdonar, estás acabado. El diablo va a llenar la mente con cosas negativas. Pero recordemos algo, que por gracia somos salvos y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Dios, para perdonar nuestros pecados. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y vamos a encontrar oportuno socorro. El escudo de la fe actúa juntamente con el yelmo de salvación, porque así los dardos de fuego del maligno que van dirigidos a nuestra mente, a la cabeza, amén, son destruidos por el yelmo de salvación. Allí en la mente donde el enemigo te acusa, allí en la mente donde el enemigo siembra dudas, desesperanza, tribulación. Dice 1 Tesalonicenses 5:8-9, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, como decíamos, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Un casco protege a un soldado contra golpes dañinos, mortales en la cabeza. Espiritualmente hablando, el yelmo de salvación da esperanza. Protege la mente de cualquier cosa que trate de desorientarnos, de destruirnos, amén, como el desaliento, el engaño, la duda. Todas estas cosas es en la mente. Y si tú estás cubierto por el yelmo de salvación, cuando esas cosas vienen a ti, las vas a rechazar. Eso no va a entrar a tu mente. Hay una promesa de Dios de hacer todo de su parte para darnos la salvación. Y esta promesa es inquebrantable, porque Dios no es hombre para que mienta. En este mundo nada es permanente, pero la promesa de Dios de salvación es permanente. Gracias al sacrificio de Jesucristo, nunca va a desaparecer. Eso nos da esperanza en las peores circunstancias, en los peores momentos. Cuando estamos luchando contra la desesperación y el desaliento, amén, allí está, amén, esa promesa de Dios de salvación. Puesto los ojos en Jesús, amén, dice la palabra de Dios.
El casco que usaba el soldado romano también protegía los ojos del soldado. Terminaba en una especie de visera, amén, que le cubría los ojos para protegerlo del sol y de otros elementos, amén. Así él podía mantener su vista fija en el objetivo, amén. Asimismo, la visión espiritual del cristiano permite fijar sus ojos en la meta, avanzando siempre adelante, sin distracciones, sin desviarse, amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la palabra de Dios: nuestros ojos tienen que estar puestos fijos en Jesús, amén. Y para eso es necesario que tengamos el yelmo de salvación sobre nuestra cabeza. Con el yelmo de salvación bien puesto, nosotros podemos concentrarnos en la meta de salvación, imitando la vida de Jesús para alcanzar ese objetivo. Tenemos una esperanza viva, una esperanza, amén, que viene de parte de Dios, de parte de Jesucristo, amén. Que a pesar de que pasemos por las circunstancias que pasemos, que esté sucediendo lo que esté sucediendo, Dios tiene un lugar preparado ya para nosotros. Oh sí, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La salvación es la meta final de nosotros los cristianos. Es indispensable que usemos la armadura si es que queremos alcanzar la salvación. Es necesario que nos pongamos el yelmo de salvación ahora y que confiemos en la palabra de Dios, de las promesas que están en la palabra de Dios. Y por último, tenemos la espada del Espíritu. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada del soldado era su arma ofensiva. Todas las demás piezas que hemos mencionado hasta ahora son defensivas, pero el arma del soldado, o el arma ofensiva del soldado romano, era su espada. Y el soldado romano dedicaba mucho tiempo a practicar con su espada, porque de la habilidad que él tuviera en el uso de la espada dependía su vida. Todo el tiempo libre el soldado lo dedicaba a practicar con la espada. El imperio romano conquistó el mundo en su época, como decíamos, y esa victoria se conoce como la espada que conquistó al mundo, la espada de Roma. La espada que mencionamos era una espada afilada en la punta y tenía filo en ambos lados, por lo que podía atravesar la armadura del soldado enemigo. Por eso es que se habla de la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios penetrando hasta partir el alma y el espíritu. Eso fue lo que sucedió cuando esa espada nos atravesó a nosotros al conocer a Cristo. Fue para bendecir nuestras vidas, fue para transformar nuestras vidas, fue para traernos de las tinieblas del pecado a la luz admirable de Jesucristo, fue para liberarnos del imperio de Satanás sobre nosotros. El apóstol Pablo fue atravesado también por esa espada cuando se iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Usted conoce la historia. Jesús se le aparece en el camino, lo derriba de la cabalgadura y le habla directamente. Y le dice: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amén. Esas palabras atravesaron su alma, su espíritu, y de allí en adelante su vida cambió totalmente. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga?, dijo el apóstol Pablo. También nuestras vidas fueron transformadas completamente cuando esa espada del Espíritu llegó a nosotros y penetró. La espada, como dijimos, es un arma ofensiva, pero también se puede utilizar como un arma defensiva. Cuando el soldado enemigo atacaba al otro soldado, el otro soldado también lo atacaba a él. Entonces él usaba la espada para defenderse, amén, y allí lo usaba como un arma defensiva. Jesús fue llevado al desierto y allí fue tentado por el diablo, dice la Escritura,
es un pasaje muy conocido de todos nosotros. Y allí comenzó el ataque de Satanás. Si en realidad eres hijo de Dios, échate abajo, que los ángeles vendrán y te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo había llevado a Jesús al pináculo del templo, a la parte más alta del templo. Y él estaba diciendo que se arrojara. El diablo quería hacer dudar a Jesús de su identidad como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, dice. El mundo a veces nos dice a nosotros, si en verdad tú eres cristiano, ¿por qué estás en la situación que estás? ¿Por qué te quedaste sin trabajo? ¿Por qué no tienes ni para comer? ¿Por qué estás en la condición en que estás? Mírame a mí, dice el mundano, yo estoy bendecido, tengo un buen trabajo, todo me va bien. Esa es la voz del diablo, hermano. Esa es la voz del diablo. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Jesús sacó la espada del Espíritu y lo usó para defenderse del diablo. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cada vez que el diablo lo atacó, Jesús hizo uso de la espada, la palabra de Dios. Y finalmente el diablo se fue y lo dejó. No solo de pan le dijo Jesús al diablo, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, porque el diablo le dijo, todo esto te daré, todos los reinos de la tierra sin postrado me adorares. El soldado romano se defendía con la espada de los ataques del enemigo, pero a la vez atacaba e iba avanzando hasta alcanzar la victoria. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Mencionamos que el soldado se pasaba mucho tiempo practicando la lucha con la espada y se convertía en personas muy hábiles y muy diestras en el uso de estas armas. Pues así mismo tiene que ser con nosotros, hermanos. Mientras más tiempo pasemos estudiando la palabra de Dios, más diestros seremos en la batalla y sabremos cómo enfrentar al enemigo, cómo defendernos, cómo atacarlo, haciendo uso de esa espada del Espíritu. Es posible que tú estés pasando por momentos difíciles, donde la economía tal vez está muy afectada. Pues en ese momento tú tienes que sacar la espada del Espíritu y decirle al diablo, no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estás luchando contra la tristeza o la depresión, entonces vamos a declarar lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía, como dijera David? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si estás luchando contra el miedo, el temor, en las circunstancias que estamos pasando en estos momentos, entonces saca la espada del Espíritu y decláralo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es usar la palabra de Dios, la espada del Espíritu, con eficacia, porque la sabemos manejar, la conocemos. Cuando la palabra de Dios nos muestra algo que está mal en nosotros, entonces hagamos lo que dice la Biblia: examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos, o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que sea reprobado. Es por medio de la palabra de Cristo que el reino de los cielos avanza y se establece, y el reino de las tinieblas va siendo juzgado, va siendo expuesto, va siendo debilitado, y muy pronto va a ser desarraigado totalmente de aquí de la tierra. Satanás y su simiente odian esta arma, pues no solo los contradice, sino que los condena, los descubre. Esta espada descubre las intenciones del corazón de los profanos y los deja al descubierto. La palabra de Dios dice que ya Satanás fue juzgado y fue condenado y tiene un destino eterno. Eso es lo que no le gusta al enemigo de esa espada del Espíritu. Dice la palabra de Dios que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ama, y entonces podrá saquear su casa.
Estamos hablando de usar la espada del Espíritu como arma ofensiva. Nosotros estamos en medio de una guerra y es la hora, ahora, en estos momentos, en este tiempo, de comenzar a atacar. Ya, amén, no es tiempo tanto de estar a la defensiva, es tiempo de estar a la ofensiva, porque eso es lo que Dios espera que hagamos. Ya es el tiempo de tomar, amén, las armas de nuestra milicia y usarlas con toda eficacia, amén. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas. ¿En qué confiar? Le reparte su botín. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Satanás y el dominio que tiene en el mundo. Y el botín de Satanás son las almas que están bajo su dominio. Pero nosotros tenemos el poder y las armas para quitarle ese botín. Nosotros podemos atacar al enemigo, ir a su casa, atarlo y saquear sus bienes, porque nosotros tenemos la autoridad del poder y la espada del Espíritu en nuestras manos para hacer eso. Somos soldados, estamos en guerra, así que ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos con toda la armadura de Dios y ir al campo de batalla, porque la victoria ya es nuestra. Jesucristo nos dio la victoria allá en la cruz del Calvario. Dice que Él exhibió públicamente a los principados, a los demonios, a Satanás, los exhibió públicamente. Ya ellos están vencidos, ya la victoria es nuestra. Nosotros solamente tenemos que mantenernos firmes en esta batalla, como lo hizo Gedeón, en esa batalla que conocemos, amén. Es el tiempo, hermanos, de que nosotros entendamos que somos soldados, que estamos en una guerra, que tenemos que usar las armas que Dios nos ha dejado. Este es el estudio, hermanos, que teníamos para culminar lo relacionado con la armadura de Dios. Esperamos que esto haya sido de gran bendición para ustedes. Y recordemos, hermanos, esta armadura es algo espiritual, es nuestra relación con Dios. A través de nuestra relación con Dios es que nosotros nos vestimos para la guerra. Es como nosotros tomamos esa espada del Espíritu, tomamos ese escudo de la fe, tomamos cada pieza de esa armadura y la usamos, porque nosotros hemos sido llamados para pelear la última batalla de esta guerra. Es algo que nosotros debemos comprender, hermanos y amigos. Recuerden que ya las señales ya se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Por eso sabemos que a nosotros nos toca pelear la última batalla de esta guerra y es necesario que nos vistamos como soldados de este ejército invencible de Dios aquí en la tierra. Hasta aquí llegamos con este estudio, hermanos, y les agradecemos a todos los que han estado atentos, que están siempre atentos a estos estudios. Les recordamos que estos estudios de aquí en adelante los vamos a tener a las 7 de la noche de los domingos, porque hubo un cambio en el horario. Así que esté pendiente todos los domingos a las 7 de la noche, que en ese horario vamos a estar transmitiendo estos estudios bíblicos. A los que todavía no se han suscrito, pues como siempre, les pedimos que se suscriban. Tenemos, va a aparecer aquí al final unos iconos, ¿amén? Donde en uno de ellos va a aparecer la familia pastoral. Hágale clic allí y suscríbase si no lo ha hecho. Como les dije, queremos que ustedes se suscriban, porque de esa manera nosotros les podemos brindar un mejor servicio. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en